En El Salvador, la gestión de la pandemia ha estado acompañada de un bombardeo de propaganda oficial que ha calado en el imaginario colectivo con mensajes que el periodismo, junto a la academia, está llamado a verificar. Luego de 2 años combatiendo una emergencia sanitaria a nivel global sin precedentes, es importante hacer una pausa para evaluar el manejo de la pandemia y los impactos sobre nuestro sistema de salud. Vacunación, número de contagios y muertes, así como la entrega de medicamentos y el estilo de gestión gubernamental, hacen del caso salvadoreño un asunto de particular y especializado análisis. Hoy, en una coproducción con el Departamento de Audiovisuales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, nos enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con Karin Slowin, médica y especialista en la gestión pública de salud. Slowin ha sido la coordinadora e investigadora senior del informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas en Guatemala. Doctora Slowin, bienvenida a esta entrevista aquí en El Salvador. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Doctora, quisiera que analizáramos este contexto que ya hemos planteado en esta entrevista, en esta introducción, respecto a cómo el gobierno de El Salvador ha proyectado el manejo de la pandemia y particularmente quiero referirme a la confianza de las estadísticas en salud pública. Y es que el gobierno ha sostenido que su gestión ha sido ejemplar para el mundo y lo ha respaldado señalando que han logrado tener un índice, una incidencia de muertes y contagios baja respecto al resto de países en Centroamérica y en la región latinoamericana, pero lo proyectan a nivel global. Pero el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, tomando consideración de distintas entidades académicas en el mundo, por ejemplo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud en Washington y también del Colegio Imperial de Londres, ha concluido que El Salvador refleja un subregistro de entre 1.7 a 2 millones de casos de contagio que no se vieron reflejadas en las estadísticas entre marzo de 2020 hasta diciembre del 2021. La pregunta es, ¿qué consecuencia acarrea este escenario para el país, para el manejo de una pandemia en estas condiciones? Bueno, quisiera empezar diciendo que el subregistro COVID es un fenómeno mundial. Nos ha pasado, digamos, en todo el mundo y hay varias razones para ello. Para comenzar, cerca del 40% de los casos está documentado que pueden ser asintomáticos. Entonces ya solo eso le da una dificultad de registro. Sin embargo, también el subregistro puede ser producto de cómo se gestiona justamente la estadística sanitaria para reflejar un perfil de mejor desempeño o no con la pandemia. Y ese elemento pues también está siendo considerado a la hora de tener cautela con los datos oficiales que presentan los distintos países. En algunos casos hay mayor cautela porque se conoce que hay factores, digamos, propios del contexto del país o de la institucionalidad que hacen más restrictivo o menos accesible la información cruda a los analistas, a los investigadores y a la población en general, y en otros casos eso ocurre menos. En el caso de El Salvador, pues siempre ha existido la inquietud, ¿verdad?, de las cifras que presenta, particularmente las cifras de caso definitivamente sugieren un importante subregistro, pero sobre todo también las de mortalidad, pero con la dificultad de que es difícil verificar, ¿verdad?, independientemente estas cifras. Creo que ese factor es el que todos los países están llamados a resolver. Ahora, hago un especial énfasis en este punto, doctora, porque si se proyecta desde la estadística lo ejemplarizante del manejo de la pandemia y los análisis independientes o alternativos señalan de 1.7 a 2 millones de casos subregistrados, entendemos que puede haber una característica común en los países, pero ¿no es esto un número que refleja un mal manejo de estadística? ¿Podría concluirse eso? Bueno, es un número que refleja una debilidad del sistema estadístico, definitivamente, y sobre todo porque, repito, el fenómeno se puede dar, es la postura, ¿verdad?, respecto a la mejora en ese sistema para reducir ese subregistro. Y ahí, en ese sentido, pues El Salvador ha emitido legislación específica que no hace más fácil el acceso a la información, sino más bien la dificultad. Yo creo que ese es tal vez el punto que quería yo destacar,
de que si bien pueden haber razones para ese subregistro, la diferencia la hacen los países en su intencionalidad de reducirlo o no, ¿verdad? Ahora, hay otro aspecto. Usted hablaba de la estadística de muertes. ¿Qué implica tener un subregistro amplio de cantidad de personas fallecidas a causa de la COVID-19 para el manejo mismo de una pandemia? Entendemos que esa estadística es importante para la toma de decisiones a nivel público. ¿Qué implica tener un subregistro tan alto de muertes también en un país como El Salvador? Bueno, implica que usted no puede planificar bien sus recursos para la atención. Implica que si tiene que fortalecer su red de servicios, debe conocer adecuadamente dónde están dándose, ¿verdad? La letalidad de manera más fuerte, si esa letalidad corresponde a factores nada más locales o si hay otros elementos, por ejemplo, de debilidades en la red de asistencia que está haciendo que personas que llegan a buscar la atención y que requieren cuidados, por ejemplo, intensivo, no están encontrando la respuesta institucional adecuada. Entonces, para eso es la estadística epidemiológica, tanto de casos como de muertes, para que usted pueda planificar mejor su respuesta, tanto la preventiva como la de la atención médica propiamente dicha. Doctora, usted también apuntaba sobre un asunto importante, sobre la gestión de la estadística, y hablamos particularmente de la transparencia. El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Salud, ha reservado por 5 años toda información relacionada al proceso de adquisición de vacunas y por 3 años toda información relacionada al registro de las cabinas que fueron construidas precisamente para contribuir al proceso de vacunación, así como el despliegue de vacunación COVID-19 en el país. ¿Está justificado por una administración pública reservar el acceso de información a los ciudadanos de esa característica? No, definitivamente no. Creo que ese es uno de los factores, digamos, que uno lamenta en el análisis de la experiencia de El Salvador, porque el ocultar o el reservar, para usar la palabra que está usando oficialmente el gobierno, la información por tanto tiempo respecto a compras y cosas que son importantes para entender qué es lo que está pasando y la respuesta que está dando el país, no hay ahí ningún tipo de dato que el ciudadano no tenga por qué saber. Entonces creo que eso que no ayuda y sobre todo no ayuda en términos de transparencia de finanzas públicas, ¿verdad? De cómo se destinan los recursos, pero también tiene una implicación en la confianza del ciudadano respecto a la acción sanitaria, la acción de salud pública que está haciendo su propio gobierno. ¿Por qué razón? Porque si no le están contando qué vacuna compra, cómo la compra, cuándo la compra, etcétera, cuánto le cuesta, ¿por qué puede el ciudadano confiar que le están diciendo la verdad respecto a la efectividad, la seguridad y otros factores? Entonces, creo que ese elemento es perjudicial en términos generales, no fomenta la relación una relación sana entre Estado y ciudadanía en un tema que es tan crítico, ¿verdad?, para el Ujú. país. Doctora, usted que es analista de la política pública, me gustaría, en el marco de esa respuesta que me acaba de dar, hacer un análisis político justamente de esta acción gubernamental para la reserva de la información. ¿Qué data sensible podría estarse ocultando a los ciudadanos al reservar esta información? Bueno, pues para empezar, la de costos, ¿verdad? Creo que Ujú, esa es la inmediatamente obvia. Hay ujú. que recordar que la industria farmacéutica a nivel global ha puesto cláusulas, ¿verdad?, en las compras de vacuna que comparten todos los países y han tenido que someterse los estados soberanos a esas cláusulas para adquirirla. Entonces, ya de por sí esa es una mala práctica, en mi opinión, que se está dando a nivel global, pero si a eso se le añade que los gobiernos introducen restricciones de acceso a información adicionales, pues, y sobre el costo de la vacuna o los materiales con los que se construyen las vacunas, las cabinas, eh, la verdad es que es información que el ciudadano debería poder tener. El tema acá es que se pierde confianza. Ujú. Muy bien. Continuando esa última reflexión, doctora Slowin, hablemos ahora de la vacunación, donde existe pues un consenso que El Salvador, y esto los datos nos lo dicen, ha hecho su tarea a nivel de impulsar la vacunación y la cobertura de vacunación en el país.
De hecho, datos muy recientes, hasta el 7 de marzo, señalaban que El Salvador había avanzado con un 65.7% de su población vacunada con esquema completo, con 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19, y eso lo ubica en la segunda posición respecto al resto de los países del Istmo Centroamericano. Ahora, para evaluar un excelente proceso de vacunación, ¿basta con ver este porcentaje de cobertura o hay algún otro aspecto al que debemos prestarle atención para evaluar si ha sido exitoso o no? Bueno, pienso que El Salvador hasta ahora ha hecho un buen trabajo en el sentido de la vacunación, que ha hecho una gerencia, digamos, en términos del acceso a la compra, que fue bastante ágil, casi desde el inicio. No se confió, por ejemplo, solo al mecanismo COVAX, sino inició tempranamente otras negociaciones para compra de vacuna. Esos aspectos positivos creo que hacen una diferencia de gestión en lo que han logrado. También el hecho de que ustedes invirtieron en mejorar su sistema de atención primaria en salud durante varios años y en el momento en que se presenta la pandemia, pues había un sistema funcional que permitía llegar a las personas. Entonces, aprovechar esas ventajas creo que ha sido un gran acierto en el caso salvadoreño que lo distingue de otros casos. Ahora, la preocupante es que no hay, por ejemplo, suficiente información sobre otras variables que son importantes. Por ejemplo, variables que puedan reflejar las brechas de desigualdad de acceso a la vacunación, por un lado, entre hombres y mujeres, entre departamentos, entre municipios, y también elementos que tienen que ver con la respuesta de la ciudadanía, por ejemplo, rechazo de vacuna, razones para un potencial rechazo, limitaciones de cadena de frío. O sea, creo que es un momento realmente en nuestros países donde informar, transparentar e involucrar a la ciudadanía es fundamental, porque además este proceso hay que sostenerlo a largo plazo, ¿verdad? No estamos hablando de una pandemia que se va a acabar X día y después todo va a regresar, sino estos sistemas van a tener que ser introducidos de manera permanente en los sistemas de salud. Ya vamos a puntualizar en esto que usted ya adelantaba sobre cómo se aprovechó también el montaje de un fortalecimiento de un sistema primario de atención en salud pública, pero antes quería analizar con usted las siguientes estadísticas. Recientemente, justamente a los inicios de este 2022, la Fundación Guillermo Manuel Ungo Fundaungo publicó un estudio que realizó en diciembre de 2021, donde destacaba que a través de una serie de encuestas que hacían una representatividad del país, los salvadoreños respondían que un 52.5% de ellos habían optado por vacunarse en los ECOs familiares y en las unidades de salud, respecto al 18% que optó por vacunarse en el megacentro de vacunación que se instaló en San Salvador. Ahora, la pregunta a la luz de estas cifras es, ¿valía la pena la construcción de un megacentro de vacunación para los salvadoreños en el contexto de esta pandemia o en su lugar había que fortalecer esta descentralización de las unidades para los salvadoreños? Pues mire, yo soy de la opinión técnica de que la inversión de largo plazo es llevar la vacuna y mantener la oferta vacunal cerca de las personas, más que crear estos megacentros, ¿verdad? Que son pues políticamente bonitos, mediáticos, pero que a la larga sostenerlos va a ser más caro. Favorecen a una población que es eminentemente metropolitana, mientras que los ecos están donde está la gente, ¿verdad? Entonces, creo que la estrategia de sostenibilidad y de largo plazo tendría que ser enfocada a fortalecer esa red de los ecos y de los hospitales departamentales, o sea, el segundo nivel de atención, que permita que la vacunación y los testeos, etcétera, estén a disposición de la gente cercano a ellos. Sabemos que mucha oportunidad perdida de vacunación se da justamente porque para el ciudadano hay una inversión de tiempo y el tiempo les cuesta dinero para transportarse, el tiempo que no trabajan, etcétera, cuando van a vacunarse. Entonces, la sostenibilidad de un megacentro de vacunación a la larga no va a haber, la verdad, va a haber un desperdicio ahí. Mientras esa gran infraestructura, pues ojalá cuando pase la pandemia, se pueda transformar, ¿verdad?, en otra instancia útil al sistema de salud salvadoreño.
Explíquenos qué función cumple la descentralización de la atención en salud en el contexto de una pandemia para que podamos tener claridad de los mismos y lo vinculo con esa figura, ¿verdad? Que hemos escuchado, los ecos, que fueron también generados en el marco de la reforma de salud de hace algunos años atrás. ¿Podría explicarnos por qué es importante este elemento descentralizador en la política, en la gestión de la política de una pandemia? Bueno, es importante porque el ECO y en otros países se llama de otra manera. Sí. Lo que estamos hablando acá es de formatos donde los servicios de salud están cerca de los lugares donde las personas viven y trabajan, que implica dos cosas. Una, que usted conoce y vive en el mismo contexto, ¿verdad? Como trabajador sanitario, como instalación de salud, que la población a la que está llamado a servir. Y segundo, que el ciudadano puede tener confianza en ese sistema de salud y esa es una relación que no se construye en un momento de crisis como una pandemia, sino que se construye justamente por la presencia permanente del sistema cerca del ciudadano. Y yo creo que los países que han tenido sus redes de atención primaria mejor desarrolladas, más cerca y accesibles a los ciudadanos, es los que han podido tener mejores avances en vacunación. Yo no tengo duda de que El Salvador esto ha contribuido y a la vez que han podido, digamos, responder en materia de atención médica a los casos más severos de la COVID y que esto puede repercutir de alguna manera de forma positiva en que hayan tenido menor mortalidad. Así que esa es la importancia de la descentralización. El ciudadano no tiene que desplazarse hasta San Salvador para recibir una atención que es factible recibirla a nivel local. Muy bien. ¿Qué nos puede usted decir respecto a esta denuncia que hacía el Foro Nacional de Salud, una organización de sociedad civil que hace veeduría sobre la política pública en materia de salud, que en febrero señalaba que alrededor de 20 equipos de salud y familiar ECOS están siendo desmantelados, están siendo cerrados a nivel nacional en el país? Muy brevemente, ¿qué sugerencia podría hacer usted a la administración pública del país, conociendo también muy bien esta red descentralizada, doctora? Bueno, lamento escucharlo. Repito, los países que han logrado extender su red de servicios hasta donde están los ciudadanos y que llevan una atención inmediata a ellos, producto de esa cercanía, son los que tienden a poder resolver de mejor manera los problemas de salud de su población, tanto en materia de prevención como de curación. Entonces, escuchar que en lugar de expandir la red, porque uno de los desafíos que había quedado a El Salvador hace unos años, en el 2018, que yo tuve la oportunidad de estar por allí revisando esto, era justamente expandir la red de ECOS y fortalecer el segundo nivel de atención, más que, digamos, hacer infraestructura de hospitales especializados. Entonces, saber que se está retrocediendo en eso creo que es una alerta naranja, ya no es amarilla, y pues uno animaría, ¿verdad?, a las autoridades actuales a repensar esa situación. Ciertamente la infraestructura hospitalaria de alta complejidad, curativa, con tecnología, es muy atractiva y en el imaginario de las personas está asociada a una mejor salud y mejor atención, pero lo que uno mira en la práctica como sanitaria es que es la atención cercana, cotidiana, la que más resuelve a las personas y la que además en el tiempo es sostenible, ¿verdad? Gracias por esa respuesta, doctora Slowin. Ahora, siguiendo siempre en el análisis de la vacunación, hay un fenómeno que también se está reflejando. Si bien El Salvador ha logrado tener una cobertura alta de su población con un esquema completo, también se evidencia un aparente estancamiento de la cobertura de vacunas. En esta misma encuesta que Fundaungo generaba a finales del año pasado, de las personas que no se han vacunado, un 29% decía que no lo hacía porque la vacuna podía infectarlo del virus. Incluso hay algunas respuestas que señalaban que podrían tener microchips esas vacunas. Entonces, la pregunta es, en ese contexto, en un contexto del 65.7% de las personas vacunadas en el país, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno para seguir avanzando en la vacunación y atender a este segmento de la población que está desinformado? Bueno, creo que es fundamental el tener una estrategia de comunicación educativa, de información activa a la ciudadanía
que va más allá, digamos, de la publicidad, ¿verdad? Sino que implica utilizar estrategias de tipo comunitario, de acercamiento local, con liderazgos locales, con referentes locales que tienen las personas para informar mejor, para educar, ¿verdad? O proporcionar materiales accesibles, comprensibles a las personas, y todo esto tiene que hacerse de manera bastante, yo diría, asertiva y de una manera más allá del momento de ofertar la vacuna. Esto tiene que ser algo que precede la vacunación, que se da durante el proceso de vacunar, pero que persiste posteriormente. ¿Por qué? Porque especialmente en el caso de El Salvador, que ya ha llegado, todavía no ha llegado a coberturas mínimas, ¿verdad? Y por mínima me refiero al 70% que estableció OMS, ojalá lo logren para junio, pero recordemos que con la cantidad de variantes que están emergiendo de este virus, tenemos que tener las tasas vacunales más altas posibles. ¿Qué significa esto? Que el esfuerzo no acaba con llegar al 70%. El esfuerzo debe continuar y esos focos, porque en el caso de ustedes pues parecen ser focos, ¿verdad?, de personas desinformadas, hay que generar estrategias específicas para acceder a ellos. Creo que eso requiere un mapeo, un conocimiento local. Nuevamente, el papel de la red de servicios locales es muy importante en esto, para poder ir venciendo esas barreras que son de desinformación, de miedo, de liderazgos, ¿verdad? Que tal vez no tienen toda la información que necesitan, y que se pueden definitivamente ir revertiendo. Y el otro punto en esto es recordar que la oferta vacunal debe ser sostenida en el tiempo y debe ser persistente. Yo ofrezco la vacuna hoy y la vuelvo a ofrecer mañana si me la rechazan y sigo. Soy necia, decimos nosotros acá. ¿Por qué? Porque el proceso de aceptación a veces toma tiempo. Las personas tienen derecho a tener dudas, a ir, digamos, que liberándose de esas dudas o de la desinformación poco a poco. Entonces, ¿qué hay que asegurar? Que cuando ese momento catalítico llega, ahí está la vacuna y no se pierde la oportunidad. Entonces, estamos hablando de un tránsito y yo pienso que si El Salvador logra la meta del 70% para junio, que es la meta de OMS, debería estar ya pensando en esa etapa de la introducción regular de la vacunación en su programa regular de vacunas. Doctora Slowin, hablemos de otro ámbito que hace a la gestión de la pandemia de este gobierno que se proyecta como ejemplar ante el mundo. Para aquellos pacientes con síntomas leves, el gobierno implementa actualmente la entrega de unos kits ambulatorios, unos kits de medicamentos para estos pacientes que tienen síntomas leves y que reportan a través de un call center su cuadro de síntomas. Pero hay un elemento a destacar aquí, que uno de estos medicamentos que compone este kit es la ivermectina, que ya la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, ha señalado que no tiene, por lo menos ahora, aprobada la aplicación para la atención de la COVID-19, sino más bien para la atención de parásitos o piojos. ¿Qué nos dice también la aplicación sostenida del gobierno de El Salvador de entregar este medicamento a pesar que no hay una evidencia científica de sus beneficios para atención de pacientes COVID? Bueno, yo pienso que el mantener en nuestros paquetes de medicamentos para enfermos leves la ivermectina es producto de dos cosas. Uno, de una presión política, o una presión que pueden estar ejerciendo ciertos grupos, ¿verdad? Que han abogado por este medicamento como una forma efectiva de evitar las formas más graves de la enfermedad, que entre ellos incluso ha habido personal de salud y médicos, ¿verdad?, abogando por ello, a pesar de que no solo la FDA, la OMS e innumerables artículos científicos demuestran que no es efectiva para ello, ¿verdad? Entonces, esa presión sobre el gobierno de ciertos grupos de interés hace que se mantenga en el kit de medicamentos de todas maneras. Y por el otro lado, pueden haber intereses de las empresas, ¿verdad?, que venden ese medicamento, que eso también lamentablemente se da, para que se mantenga, porque pues representa un negocio redituable para estas empresas.
Así Es que es decir, entre esas dos sí, es situaciones decir, que usted y la concluye, doctora, necesidad. que la insistencia de la aplicación de este medicamento o eh, que forme parte del kit de medicamentos para atender a pacientes leves está motivado por una presión de carácter económica de grupos de poder económico que podrían verse beneficiados por la venta de este producto. ¿Podría argumentar más esa respuesta? ¿Lo ha visto en otros países para poder llegar a una conclusión de ese tipo? Bueno, es que, mire, lo veo en mi país, en Guatemala, el gobierno también tiene la ivermectina metido en su kit de medicamentos contra toda, ¿cómo se llama eso? Recomendación médica, ¿no? Entonces, no es el único caso el de El Salvador. Pero ¿qué lo mantiene ahí? Es justamente la pregunta, es que hay que preguntar quién se beneficia de ello. Y por un lado es, como les digo, distintas empresas que venden ese medicamento, ¿verdad? Porque pues ya hay una línea de negocio y ¿por qué la van a perder? Esa es un poco la racionalidad. Y la otra es que tiene que ver con una mentalidad que ha existido a lo largo de toda la pandemia de que la afección puede ser manejada, digamos, con este tipo de fármacos, aún en contra de la evidencia científica acumulada internacionalmente que dice lo contrario. Y estos son grupos que generalmente tienen otro tipo de vínculos también los gobiernos, con las personas que toman las decisiones. Entonces, entre una visión, digamos, un interés ideológico de imponer una forma de enfrentar la pandemia y los intereses económicos de alguien que pues saca su negocio, ¿verdad?, vendiendo este medicamento, pues ahí se encuentra la explicación a algo que a todas luces no le conviene a nadie, especialmente porque esos recursos podrían utilizarse para comprar medicamentos que se necesitan, para más oxígeno, Claro. para otro tipo de, por ejemplo, ahorita ya viene toda la nueva generación de antivirales que se está probando para tratar, ahí sí, la COVID. Esos recursos pueden ayudar a comprar ese tipo de medicamentos. ¿Por qué seguir gastando en algo que ya la ciencia dijo que no funciona para esto? ¿Qué recomendaría usted a estas personas que están viendo esta entrevista y que han escuchado esa reflexión sobre el uso de la ivermectina a la hora de recibir el paquete? ¿Qué le recomendaría Que no usted se lo tomen, a estas personas respecto a la que ingesta de este no se medicamento? lo tomen, que la guarden para cuando tengan que hacer su desparasitación. De No acuerdo. se la tomen, eso es lo que yo le recomiendo a quien me lo pregunta siempre. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre este asunto, pero ahora quiero hablar sobre el estilo de gestión eh, gubernamental, del estilo de liderazgo que hemos visto característico en la pandemia, particularmente en el caso de El Salvador, que es un estilo autoritario, un estilo verticalista, un estilo que ha pasado de procesos formales como la ley para poder llevar a cabo algunas de las decisiones tomadas por el presidente Bukele. Entonces, a nosotros en Focus reflexionábamos, al parecer esta pandemia como que ha venido a premiar al presidente Bukele en su estilo de gobierno, porque termina o estamos a mitad de una pandemia y logra revalidar ese mandato con unas mayorías en el Congreso. Y entonces nos preguntamos, ¿es que la democracia en sí, porque no solo lo vemos en El Salvador, también en el resto de países, un retroceso de las democracias por más autoritarismo en el marco de esta pandemia? ¿Ha fallado la democracia en darle respuesta a las personas ante emergencias de estas características, de esta envergadura? Doctora, ¿cómo analiza eso usted? Sí, absolutamente. Yo sí pienso que ha fallado, porque la democracia, lo que tenía que haber traído, especialmente en países como El Salvador o Guatemala, en contextos de posguerra, era un fortalecimiento de las capacidades, digamos, del Estado, ¿verdad?, para ofertar esos servicios que requería la población. Y si bien, pues en el caso de El Salvador, nosotros desde Guatemala siempre vemos que les ha ido mejor, pero obviamente no ha sido suficiente, ¿verdad?, para poder compensar eh, ese déficit que se había acumulado durante tanto tiempo. Hay que sumar a esto que los países centroamericanos en particular, pues tienen una historia muy dura, ¿verdad?, de autoritarismo, de dictaduras, de un ejercicio totalmente vertical del poder, y las prácticas democráticas horizontales de participación de la ciudadanía en el tema de salud son relativamente recientes.
Algo que es muy valioso en la experiencia salvadoreña es, por ejemplo, que tengan un foro ciudadano para discutir los temas de salud permanente, ¿verdad? Que no se cae cada gobierno. Eso creo que es valioso, pero esto si no se traduce en un gobierno que escucha, que puede abrirse a pensar que tal vez puede hacer mejor las cosas y ayudarse de la sociedad para eso, pues termina siendo frustrante. Así que sí, en mi opinión, la democracia nos ha dejado en déficit en la región y estamos además en un momento global, ¿verdad?, donde todos los valores liberales y democráticos están siendo profundamente cuestionados y sustituidos nuevamente por figuras autocráticas que piensan que tienen la verdad en sus manos para todos. Ahora, doctora, ¿cómo se logra de alguna manera mediar con estas críticas que se hacen desde la administración pública encargada de atender con políticas y decisiones una pandemia y las leyes ya vigentes en los países? Y hablo precisamente por el caso salvadoreño, donde el gobierno prácticamente presionaba a los legisladores, aun cuando no tenía mayoría en la Asamblea, para aprobar de manera expedita préstamos, compras, sin pasar por la ley de adquisiciones y compras. Entonces, eh, ante un nuevo escenario, ¿cuáles deberían de ser las pautas para poder armonizar entre el debido proceso del control de las instituciones, la veeduría ciudadana, y a la vez ser ágiles a la hora de poder implementar estas políticas? Porque es prácticamente como ese dilema que se plantea, ¿no? O sea, las leyes que me estorban para ir rápido y la necesidad de aplicar medidas pronto. ¿Cómo se resuelve esa aparente discusión? Bueno, no es fácil resolverla, obviamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque también en el marco del ejercicio del juego político democrático, también hay fuerzas que a veces simplemente lo que quieren hacer es oponerse para perjudicar al que tiene el control del gobierno en un momento dado. Ujú. Entonces, cuando las partes no ponen el bien común, el bienestar de los salvadoreños en primer lugar, pues se meten lo que decimos zancadilla entre ellos, ¿verdad? Y eso de alguna manera se usa después para justificar el autoritarismo y el echar a un lado los procedimientos democráticos. Entonces es un juego que podría tener un nunca acabar. ¿Qué lo puede detener? Es pues una ciudadanía que marca el paso, ¿verdad? Una ciudadanía que no se deja simplemente llevar por el show, por la propaganda. Y yo creo que en el caso salvadoreño también hay un reto grande en la reconstrucción de las alternativas políticas para que pueda haber una representación más plural, ¿verdad? Creo que en el caso específico de ustedes eso también es un factor que, ha, que, que ha pesado, ¿verdad? En favorecer una gestión muchísimo más autoritaria Ujú. de lo necesario, tal vez hasta cierto punto, en esta pandemia. Doctora, vamos a ir cerrando con las reflexiones de esta entrevista y quisiera que analizáramos hacia el futuro, porque nos encontramos ahora justamente en marzo del 2022, 2 años desde el inicio, desde la confirmación de los primeros casos de manera oficial de COVID-19 en nuestros países. ¿Qué podemos esperar de la COVID-19 en lo que resta de este 2022? Y me atrevo a preguntar también en una siguiente cuestionamiento en los próximos 5 años. Bueno, mire, yo siempre planteo que no debemos ponernos en la mentalidad de que la pandemia ya pasó o está pasando, Ujú. sino la pandemia sigue activa y mientras el mundo no alcance coberturas vacunales adecuadas, es muy difícil pensar que el escenario de una declaratoria global de cese de pandemia se pueda dar. Creo que cada país tiene una responsabilidad en abonar, ¿verdad?, a que se consigan esas coberturas arriba del 70%. En ese sentido, si El Salvador logra superar su estancamiento actual con nuevas estrategias más afinadas, mayor transparencia, mayor involucramiento ciudadano y de un primer nivel de atención, puede cumplir con ese mínimo del 70%, pero no puede dormirse en ese nuevo logro, ¿verdad? Ujú. Tiene que pensar que si siguen la cobertura vacunal en el mundo está todavía como 15 puntos abajo del 70%. Entonces, mientras eso pase, los riesgos de nuevas mutaciones existen, de nuevas variantes, y así como ahorita tuvimos suerte, le llamo yo, con que Omicron es menos letal,
Igualmente podemos volver a tener variantes que sean tan agresivas o más que Delta. Entonces, mientras no tengamos una buena cobertura vacunal, ese riesgo persiste. Así que hay que seguir viendo el 2022 y yo me atrevería el 2023 como un periodo, ojalá, de tránsito, ¿verdad?, a la institucionalización de todas las medidas de atención de la COVID, desde la vigilancia epidemiológica hasta el testeo universal, pasando por la oferta vacunal también universalizada, y no digamos la atención médica que puede incluir los medicamentos antivirales que ya se están teniendo. Pero esto significa planificación desde el Ministerio de Salud para tener esto incorporado. De acuerdo. Hablemos ahora de los países del Triángulo Norte Centroamericano y esto nos permite también recordar que uno de los motivos por los cuales la invitamos a esta entrevista para conocer su análisis es porque usted ha estado monitoreando lo que sucede en los países de la región como académica y nos interesa saber hacia el futuro qué evidenció esta pandemia, qué fragilidades evidenció dentro de los sistemas sanitarios de los países del Triángulo Norte Centroamericano que deberían de estar para los próximos años en las prioridades de atención de los gobiernos. ¿Podría detallarnos algunos de esos retos que deberían de ser atendidos con prioridad para poder fortalecer el sistema de esta pandemia? Sí, bueno, en primer lugar, creo que hay un desafío muy grande con los sistemas de información, no solo en el tema, digamos, de la transparencia y libre acceso a datos que ya hemos mencionado, sino en fortalecer esas capacidades de registro, ¿verdad? Que van amarrados no solo para registrar los casos o las pruebas, sino los datos demográficos, ¿verdad? Cómo se manejan todos los datos demográficos. Creo que en el caso de El Salvador en particular, el reto de que los datos de mortalidad todavía se registran a nivel municipal hace mucho más difíciles los análisis para sus analistas en el país. Deberían pensar en un tránsito, digamos, de alguna forma de acumular la información más efectiva. Y también el fomentar los estudios y la investigación local a base de esos datos abiertos, transparentes y mejorables permanentemente. Eso en temas de sistema de información. El otro tema que me parece que es fundamental es el avanzar con la penetración del primer nivel de atención, llámele eco, llámele como quieran, pero con esa forma de llegar permanentemente a la ciudadanía y fortalecer las bases locales de la red de servicios de salud. Esa apuesta estratégica a veces los gobiernos no la quieren hacer porque el show del hospital es muchísimo más mediático, pero lo que de verdad le va a servir a la gente, si quieren legarle algo al país para enfrentar mejor la epidemia, está en fortalecer esa red. Y tercero, para no extenderme, es fortalecer la capacidad de vigilancia epidemiológica. Esto es fundamental. ¿Qué significa? Hay que fortalecer la formación en epidemiología, en salud pública, el tener estas unidades desconcentradas por todo el territorio y el acompañarse de la comunidad para hacer estos procesos de vigilancia local. Esto me parece que es muy importante porque la comunidad aprende también a identificar las señales de riesgo y se convierte en un soporte al esfuerzo sanitario de los gobiernos. Karin Slowin, médica, especialista en gestión pública de salud, se ha conectado desde Ciudad de Guatemala con nosotros hasta aquí, en El Salvador, y agradecemos su tiempo de esta entrevista con Focus y con el Departamento de Audiovisuales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Gracias por estas valoraciones y, por supuesto, es un gusto poder compartirlas con nuestras audiencias. Es un placer para mí.